Hola a todos. En esta segunda semana del curso de desarrollo de aplicaciones de escritorio con App Designer, veremos ya luego de revisar conceptos introductorios a lo que es MATLAB, veremos el uso como tal de la herramienta App Designer. Esta herramienta que está disponible a partir de la versión 2019A de MATLAB es una evolución de la anterior herramienta conocida como Guide, que también permite hacer aplicaciones de escritorio. Entonces, como ya les había explicado, para poder acceder a esta herramienta, nos vamos aquí a App Designer y podemos abrir, por ejemplo, un proyecto en blanco, o también podemos trabajar con cualquiera de las plantillas que están aquí disponibles. Voy a abrir una de esas plantillas. Ok, entonces tenemos el entorno de trabajo del App Designer. Pueden ver aquí. Por un lado tenemos la librería de componentes, donde están todos los elementos que podemos seleccionar para nuestra aplicación. Tenemos desde los botones, los axes para hacer gráficas, los checkbox, editores de datos que nos permiten ingresar ya valores o datos predefinidos, como por ejemplo un calendario para ingresar una fecha. Tenemos aquí indicadores diferenciados tanto para datos numéricos como para string o textos. Indicadores y también pueden hacer las funciones de controles, porque allí se podría escribir algún valor numérico o como texto. Todos estos elementos los iremos viendo en el curso con detalle para indicar cuál es la forma en que se los utiliza. La programación en general depende del tipo de elemento con el que se vaya a trabajar. Por acá también tenemos los containers, que son elementos que nos permiten agrupar adecuadamente los elementos que hemos definido para el programa. Entonces aquí existe una versatilidad para poder hacer aplicaciones de diferente tipo. Por ejemplo, si queremos trabajar con pestañas, si queremos trabajar con un panel, una aplicación que tenga una sola ventana, y en esa ventana separamos en contenedores a los diferentes elementos. También tenemos estos instrumentos que son atractivos para poder seleccionarlos directamente y trabajar con ellos en la aplicación que se quiera. Por ejemplo, para lo que es control, tanto para poder manipular datos como para poder obtener datos, se los podría mostrar aquí. Podríamos decir que con todos estos elementos, un ejemplo nada más sería una aplicación para algún sistema SCADA. Esta aplicación no solamente involucra la aplicación como tal, sino también elementos de hardware que permiten obtener datos, y desde esta aplicación se los puede obtener para poder procesarlos. Aquí hay un ejemplo de una aplicación. Les he explicado ya la librería de componentes, y también tenemos acá la lista de componentes que se han seleccionado. Se refiere a esta aplicación que ya está elaborada. Y como ven, en esta parte están los elementos colocados. Se podría cambiar la posición o lo que es las características de color, por ejemplo. Se puede deshabilitar esos elementos. No solamente se puede habilitar o deshabilitar mediante código, sino también mediante estas funciones que están aquí. Por ejemplo, si yo selecciono este elemento que es un LED, se puede cambiar el color, la interactividad del elemento, la posición, algunas funciones para los callbacks, etc. Todas estas opciones que están aquí se las puede cambiar mediante estas funciones que están aquí como tal, o también mediante código. En algunos casos hará falta nada más definir algunas propiedades de esta forma, y otras propiedades se podrán cambiar mediante el código. Por ejemplo, a LED podríamos ya definir que tenga un color específico,
Podemos definir el tamaño que tenga el LED aquí en la aplicación. Y mediante el código se podría activar o desactivar ese LED para simular pues, que se está encendiendo o apagando. Todo esto depende ya de la aplicación que se desea elaborar. Aquí tenemos dos tipos de vistas. La vista de diseño, que es la vista que estamos viendo aquí, donde están los elementos como tal. Primeramente se colocarían los elementos y luego se pasa a la programación. Entonces en la programación o la codificación se hace en esta segunda ventana, que es la vista de código. Esta vista de código no es que hay que escribir todo el código desde cero. Hay un código que ya se crea por defecto conforme vayamos seleccionando los elementos. Simplemente acá en esta vista de código hará falta programar qué se desea que haga cada uno de los elementos de la aplicación. Aquí, por ejemplo, esta es una aplicación que permite setear una frecuencia, una longitud de señal, tipos de filtros, que sería un menú donde el usuario puede seleccionar diferentes tipos de filtros, las ventanas, la modulación, la dispersión, etc. Conforme avancemos en el curso, iremos explicando cada una de las propiedades que tienen los elementos y cómo se van configurando. Aquí vamos a trabajar con etiquetas en donde cada elemento tiene una etiqueta y si es que seleccionamos un elemento, por ejemplo el LED, aquí tenemos el acceso a lo que son las funcionalidades de los diferentes elementos. Bueno, en este caso podríamos ver aquí otra opción para ver los callbacks. El número de callbacks que tienen los elementos depende del tipo de elemento específicamente. Por ejemplo, este elemento que he seleccionado aquí tiene un callback nada más. Hay otros elementos que tienen más callbacks. Por ejemplo, el dropdown también tiene un solo callback para poder configurar. Podría ahora seleccionar, por ejemplo, un slider. El slider que permite setear valores para una aplicación. Entonces, si le doy clic derecho y reviso los callbacks, hay dos. Hay un callback que es básicamente cuando se selecciona esto, lo voy a hacer ahora, se crea una función en donde aquí en esta parte del código se debe codificar o programar lo que se quiere que haga cuando se ejecuta cualquiera de las dos acciones. La primera es cuando el valor del slider ha cambiado y la segunda, conforme va cambiando el valor, se va ejecutando el código. Entonces, eso significa que conforme yo voy moviendo este elemento del slider, conforme voy cambiando los parámetros, los valores aquí, se iría ejecutando una acción. Por ejemplo, yo he utilizado esto para elaborar aplicaciones para explicar de una forma gráfica cuál es el comportamiento en frecuencia y en amplitud de una onda sinusoidal. Entonces, con este elemento, si voy cambiando los parámetros, va cambiando la frecuencia de la señal y también la amplitud, dependiendo de cuál slider seleccione. Ese sería un ejemplo que les puedo comentar. Cuando trabajamos con un nuevo proyecto, bueno, antes de eso, voy a ejecutar esa aplicación tal como está. Y así sería la interfaz. Sí, aquí entonces tenemos la opción de cambiar estos valores. Estaba en 500, le pongo a 1000. Este elemento permite actualizar de forma automática la ventana. Si es que está activo o si está desactivo, habría que seleccionar aquí en el plot. Sí, podríamos cambiar aquí las ventanas. Podríamos cambiar lo que es la modulación, los tipos de filtros. Podemos ver. Sí, y bueno, el slider que yo he indicado anteriormente
solamente está colocado y como no he programado nada, no se ejecuta ninguna acción. Para empezar a trabajar con una nueva aplicación, pues esta será la interfaz. Aquí tenemos las opciones para poder ir añadiendo los elementos para nuestra aplicación dependiendo del tipo de aplicación que se desea elaborar. Las aplicaciones pueden ser multiventana. Teníamos aquí los elementos que nos permite, por ejemplo, este elemento nos permite crear pestañas, las pestañas que quieran que tenga. La aplicación, aquí se puede, una aplicación, por ejemplo, en donde se requiera que el usuario indique parámetros o configure parámetros de forma secuencial. Entonces, al inicio, la primera pestaña está habilitada y el usuario configura parámetros y automáticamente se habilitaría la pestaña 2 para continuar. Todo esto depende ya del tipo de aplicación que se desea elaborar. Tenemos los paneles, como les decía, en donde se pueden allí incluir los elementos para mejorar un poco la estética de la aplicación. Y por supuesto a esto se le puede cambiar la apariencia, los colores, lo que es el tipo de letra se puede cambiar para resaltarla, que no tenga un tipo de letra específico, sino algún otro de los cientos de tipos de letras que hay. Y aquí están los otros elementos. Algunos elementos son booleanos que nos indican dos estados. Y también tenemos por acá los indicadores. Algunos de estos elementos pueden funcionar solamente como indicadores, o sea, para mostrar datos, o también otros pueden funcionar como controles para poder cambiar parámetros. Hasta luego.